Dentro de la metodología de estudio, es decir, de cómo vamos a recolectar la información dentro de un proyecto de investigación, una vez que hemos elegido la fuente de información y hemos planteado y elegido un tipo de investigación y su diseño, estamos en situación de poder elegir la siguiente herramienta, que es el método de recolección de datos. El método de recolección de datos nos va a indicar la forma en que vamos a ir a buscar esa información. No obstante, todavía no hemos definido ni la técnica ni el instrumento que va a capturar la información. Por el momento, lo que planteamos es el camino para ir a esa búsqueda de información. Entonces, respecto de estos métodos, vamos a ver que existen tres. De estos tres, solo dos recogen datos. Los métodos para recolectar los datos propiamente dichos son comunicación y observación. Es decir, existen dos formas para recolectar cualquier tipo de datos. O pregunto o miro el comportamiento. ¿Qué particularidades tiene cada uno de ellos? Vamos a ver que la comunicación, el encuestado o el entrevistado o el individuo que participa, lo hace activamente porque depende de su voluntad para poder brindarnos la información que nosotros estamos necesitando. Si no tiene voluntad para responder, no vamos a poder obtener información. Es decir, me quedo sin dato. Pero la observación, lo que ocurre es que el individuo nos brinda información sin depender de esta voluntad, es decir, con su comportamiento, quiera él o no brindarnos información, solo con su comportamiento es suficiente para poder recolectar datos. Ahora, hay una tercera categoría que es la experimentación. Como bien les dije, los dos únicos métodos que recogen datos son la comunicación y la observación. Por lo tanto, la experimentación, si bien plantea un escenario para probar un producto, un servicio, necesita recoger esos datos a través de la comunicación o de la observación, porque por sí mismo, si bien plantea ese escenario de prueba, no tiene herramientas propias para capturar y recolectar los datos necesarios. Vamos a un caso de análisis. Supongamos que tenemos juegos online, un tipo de juego online o múltiples juegos online de alguna organización. Si estamos trabajando con un propósito de investigación que quiere conocer la opinión, las motivaciones y hábitos de consumo que tienen los jugadores acerca del juego o de los juegos, es necesario poder comunicarnos. De otra manera, no podríamos obtener información. En este caso, por ejemplo, los objetivos que se podrían desprender de esta situación estarían vinculados, por ejemplo, a con quién juega el individuo, dónde juega, qué vínculo los une con las personas que juega, cómo califica los juegos que juega, si participa o no, por ejemplo, en competencias de juego, cuál es el género favorito, su edad, su sexo, cuánto destinan de dinero a la compra de juegos, con qué frecuencia realizan esas compras y obviamente las calificaciones y opiniones que brindan a cada uno de los juegos. Vamos a ver entonces que las ventajas de la comunicación son que como método es muy versátil porque cuenta con múltiples herramientas que lo ayudan a adaptarse a distintos tipos de necesidades de información, ya sea herramientas que brinden datos cualitativos como datos cuantitativos. Por otro lado es el costo. El costo y el tiempo son dos variables, dos ventajas fundamentales de la comunicación, porque me ahorro tiempo y dinero, lógicamente, en preguntarle a la persona algo que quiero saber al hecho de esperar a que el comportamiento ocurra. Por ejemplo, si queremos saber si una persona realiza o utiliza juegos online, es mejor preguntar a esperar a que juegue online para poder confirmar a partir de su comportamiento el dato que estamos necesitando. Por otro lado, el método de comunicación es el único de los métodos que puede buscar información acerca de actitudes, pensamientos, gustos, opiniones, preferencias, motivaciones de los individuos respecto del objeto de estudio. Es decir, que conoce el porqué de ese comportamiento, las razones ocultas detrás del comportamiento o la conducta que tenga.
Pero por otro lado tenemos algunas desventajas. ¿Qué desventajas puede haber? Bueno, que el individuo nos mienta, ¿sí? Porque estamos abordando algún tema demasiado sensible o no quiere exponerse. Y ahí es donde nos dan respuestas socialmente aceptadas, es decir, respuestas que la sociedad acepta porque están bien vistas, porque son tabú o porque están regladas de alguna manera por conductas morales, religiosas, políticas o sociales. Otra de las ventajas es que no quiere responder. Como habíamos dicho anteriormente, acá dependemos de la voluntad del individuo para poder capturar esa información. Otra de las desventajas que puede haber es que el individuo no esté capacitado para brindarnos una respuesta. La capacidad está dada por poder justamente obtener información para brindarnos ese dato o tener la habilidad para poder brindarnos ese dato. Si encontramos a alguien que no juega online, que juega otro tipo de juegos, no está capacitado para poder brindarnos información. Y por último, existe lo que se llama el sesgo de registro de respuesta por parte de los encuestadores. Esto quiere decir que cuando se aplica una técnica de encuesta a través de cuestionario, muchas veces los encuestadores sesgan la respuesta, es decir, recortan la información que nos da el individuo interpretando por juicio propio lo que éste nos quiere decir y solo registran su interpretación. Bueno, ahí hay un error que se llama sesgo de registro por parte de los encuestadores. Pero si vamos a la observación, en nuestro caso de análisis, un propósito sería conocer el comportamiento de los jugadores para poder acceder al juego cuando se descarga y durante el juego. En ese caso, no tiene mucho sentido preguntar, porque lo importante es ver cómo se comportan estos jugadores. Y por ejemplo, acá podríamos tener objetivos que midan el lugar desde donde lo descargan, el tiempo de juego que está el individuo jugando, la cantidad de jugadores con las que juega simultáneamente, las secciones del juego a las que accede, cuáles son el tiempo que permanece en cada una de esas secciones, los fallidos para avanzar de un nivel a otro, cantidades de descargas que realiza en un tiempo determinado, en un horario determinado. Todo esto obedece a distintas tipologías de comportamiento del individuo. Entonces vamos a ver que la observación en este caso para este propósito sería el método más adecuado, pero este método, al igual que el de comunicación, ofrece algunas ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, estas son totalmente opuestas a las de la comunicación, es decir, eliminamos la mentira, porque con el comportamiento mismo ya podemos recoger el dato quiera o no quiera, ¿sí? Eliminamos la mentira, eliminamos la incapacidad para brindarnos información, eliminamos el sesgo de registro y no dependemos de la voluntad del individuo para poder brindarnos ese dato. Es decir, sabemos perfectamente qué día, a qué hora descargó el juego o a qué secciones ingresó o cuánto permaneció en cada una de estas secciones. Y hay comportamientos que solo pueden observarse, aquellos que tengan que ver con movimiento, es decir, yo no puedo preguntar a una persona cómo cruza una calle, cómo maneja un vehículo, si mira o no mira las publicidades en vía pública. Todo eso se registra a través del comportamiento y todo eso puede ser solamente observable. Pero también existen algunas desventajas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, no todo comportamiento puede observarse. Aquellos comportamientos que son íntimos, personales, por ejemplo, bañarse, aplicarse un producto o una loción en el cuerpo, cepillarse los dientes, a no ser que estemos en una prueba de productos, son imposibles de observar porque son comportamientos que son propios de la intimidad del sujeto. Por otro lado, el costo y el tiempo, como decíamos anteriormente, me lleva más tiempo y más dinero, implica lógicamente el tiempo, esperar a que un comportamiento ocurra que preguntárselo. Si necesito saber si una persona consume o no cerveza, es más rápido preguntar que esperar a que esta persona vaya, compre y consuma una cerveza. Por último, la desventaja mayor que tiene este método y la más importante es que no podemos conocer a partir del comportamiento el porqué de ese comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo puedo saber que una persona en un supermercado elige una marca de salsa de tomates, pero no sabemos el por qué lo compra. Sabemos que está en oferta, pero no sabemos si la gente
que compra ese producto está haciendo la compra exclusivamente por la oferta o porque le gusta o porque se lo recomendaron o porque es la única marca que conoce. Entonces, el porqué del comportamiento de cualquier sujeto es imposible de recoger a través de la observación. Para eso necesitamos la comunicación. Bien, pero si lo que necesitamos es testear un videojuego, en nuestro caso de análisis, conocer la aceptación de ese juego y los aspectos a mejorar antes de su lanzamiento, lo que necesitamos es hacer una experimentación. Lo que ocurre con la experimentación es que para poder recoger esos datos acerca de si es aceptado o no, qué fallas tiene, qué errores presenta, qué mejoras podría tener, qué secciones pueden ser más complicadas o menos complicadas, cuáles son más atractivas o los tiempos de juego de cada una de ellas o de descarga, necesitamos hacerlo a través de una prueba. Esa prueba de mercado la realiza solo el método de experimentación. Pero para recoger los datos va sí o sí estar necesitando de la ayuda o de la observación o de la comunicación, dependiendo de los objetivos que se busquen recolectar en la investigación de mercados. De esta manera vamos a ver que la ventaja más grande que ofrece este método o cuasi método es que permite evaluar los cursos de acción alternativos antes de ser elegidos. Recordemos que la experimentación se aplica solamente para las investigaciones causales en las que, modificando una variable independiente, analizo las consecuencias producidas en las variables dependientes. Por otro lado, las desventajas que ofrece este método pueden ser que, por ejemplo, la competencia se entere de nuestras acciones, se nos adelante y nos gane terreno. Si hacemos una prueba de videojuegos y es una prueba de mercado con testers que juegan asiduamente, puede ocurrir que se filtre información hacia otra organización que desarrolla también videojuegos y nos gane de mano en la penetración de mercado o el lanzamiento de algún producto. Por otro lado, los tiempos y los costos son mayores que la observación o la comunicación en sí, porque implica probar el producto o el servicio antes de poder decidir sobre la elección. Conociendo entonces el propósito de investigación y el propósito empresarial, necesitamos escoger el método que mejor se adecue a cada una de estas situaciones. Una vez elegido el método, podemos llegar a elegir la técnica que nos va a ayudar dentro de ese método para recoger ese dato particular y posteriormente diseñar el instrumento más adecuado para la recolección de la información solicitada.